chiquillos. Ya, las mutualidades. Nosotros tenemos claro que la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, la famosa ley 16.144, es una ley que es más o menos antigua. O sea, la ley entró ya en vigencia. La ley entró en vigencia, chiquillos, el año 1969. O sea, 79, 89, 99, 2009, 2019. O sea, ya tiene prácticamente más de 50 años. Y esa ley, claro, fue buena en su momento. Y esa ley es una respuesta a una necesidad que había en la época. ¿Ya? ¿Esa ley se ha modificado? Sí, ha tenido bastantes modificaciones en todos estos años. Y una de las modificaciones importantes ha sido el concepto de accidente, que eso vamos a empezar a verlo un poquito más adelante. Pero la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales establece una figura muy importante, que es la figura de las famosas mutualidades. ¿Ya? O sea, la ley está, pero muchas prestaciones y muchos elementos de la ley tienen que ser aplicadas o trabajadas por alguien o por una institución. Y ahí aparece la figura de las famosas mutualidades, ¿ya? Como la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad en el Trabajo, el IST, y el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL. Y esta última es la mutualidad del Estado, ¿ya? O sea, tenemos 3 mutualidades privadas y una pública. Sin embargo, la misma ley de accidente del trabajo permite generar una figura. Y esas figuras son las mutualidades de empleadores. O sea, yo, empresa, tengo una cantidad importante de trabajadores y tengo ciertas condiciones, como por ejemplo un hospital cercano o un hospital o clínica propia, puedo yo ser mi propia mutualidad. O sea, yo no pago el recibo mensual. O sea, no pago ¿cómo decirlo? No pago la cotización por la mutualidad, sino que yo mismo soy mi mutualidad. Igual hay que hacer un tema de pago, pero es un poco distinto. Ahora, la experiencia que me dice que mutualidades así, de que la propia empresa es su propia mutualidad, en Chile hay pocos casos, menos de 10, si mi memoria no falla. Codelco un tiempo tuvo su propia mutualidad, pero eso ya pasó. De hecho, Codelco en este momento tiene que estar trabajando con la Mutual o la H, una de esas dos. ¿Ya? Ahora, la figura de la mutualidad es una figura importante que muestra esta ley, pero la ley también empieza a mostrar otras figuras distintas, como por ejemplo, va a hablar de algún organismo fiscalizador, por ejemplo, habla de la superintendencia o de la suceso, ¿ya? Y también de las seremías de salud. Esa figura la vamos a ver un poco más en detalle o se van a ver más cuando estemos viendo el Decreto Supremo 40, ¿ya? Que es uno de los cuerpos también que a nosotros nos interesa mucho en prevención de riesgo. Ahora, la mutualidad en sí es algo importante, sí, es importante, porque es uno de los elementos que puede empezar a entregar y trabajar con las distintas prestaciones, ¿ya? O sea, cuando nosotros estamos viendo la presentación, el PPT, ¿ya? Y en el video, hay una sección que muestra, de hecho se los voy a buscar para empezar a mostrar. Así que les voy a compartir pantalla, chiquillos. Ya. Cuando empezamos a ver la ley, cómo va funcionando, damos cuenta que tenemos 2 tipos de prestaciones, o 2 grupos de prestaciones en realidad. Tenemos las médicas y económicas, que son las que va a recibir el trabajador cuando éste incurrió o contrajo o desarrolló un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, ¿ya? Pero también tenemos las prestaciones que se dan en el lugar de trabajo. O sea, el seguro la misma ley funciona con un seguro social, ¿ya? Que en el fondo es eso. Pero en la práctica, la mutualidad empieza ya a aplicar ciertos elementos que la misma ley dice. Y uno de ellos es el tener las prestaciones. O sea, si una persona se accidenta, sufre un accidente de trabajo, no es que la persona va a quedar sola, va a quedar desamparada, no. La misma ley entiende que esta persona no puede trabajar, ¿ya? Cuando estamos viendo, por ejemplo, los conceptos básicos o los conceptos estadísticos como índice de gravedad y frecuencia, ahí apareció un concepto que era la capacidad de ganancia.
que es la capacidad que tiene un trabajador o persona de poder desarrollar un trabajo. Sin embargo, si la persona sufre un accidente, su capacidad de ganancia va a ser cero por un tiempo, por lo que dure la licencia médica de origen laboral. Mientras tanto, suceda eso, la persona no recibe su sueldo, pagado directamente por el empleador. Entonces, la ley, ¿cómo lo va a empezar a entender aquello en el que el trabajador tiene que recibir una prestación económica? O en el fondo va a recibir un subsidio. Ese subsidio lo paga la mutualidad, ¿ya? Por eso aquí es importante entender que la mutualidad no solamente cumple una función de quizás hacer una campaña en la empresa o entregar algún folleto, cosas así, sino que está obligada y facultada por ley a hacer actividades en pro de la prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, la económica viene a reemplazar el sueldo que tú no recibes, pero la prestación médica es atención médica para que la persona pueda recuperarse de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional. Eso hay que entenderlo de esa forma. Y las técnicas y las prestaciones preventivas ya son las que se trabajan directamente en el lugar de trabajo. Por ejemplo, detectamos nosotros, hicimos una evaluación cualitativa y detectamos la presencia de agente ruido. Entonces, ¿qué hace la mutualidad? Va a otorgar una prestación preventiva. ¿Qué va a hacer? Va a ir y va a medir ruido en tu empresa. O sea, la misma ley empieza a dar directrices en lo que tiene que hacer la mutualidad y también en cómo se va a financiar ella. Ahora, acá viene el tema, siempre el tema como delicado, que digo yo, que es el tema de plata. O sea, el dinero siempre es delicado en muchos contextos y en muchos lugares. En la empresa, en la casa, en la pega, en todos lados. Pero la ley entiende de que el sistema o el seguro social y los trabajos que realizan las distintas mutualidades tienen que financiarse de alguna manera. O sea, no es algo que puede trabajar solo, sin dinero. Por lo tanto, tiene que ya entender esto, que tiene que existir una forma de que la mutualidad reciba dinero. ¿Ya? Y aquí viene la forma en cómo se da esto, es con el pago o el famoso concepto de cotización. ¿Ya? Y aquí vienen los temas delicados. Siempre la cotización, ¿ya? Para que empecemos a trabajarlo en un contexto un poco más sencillo. La cotización siempre se va a componer en lo que es la básica más diferenciada, ¿ya? Esas son las dos componentes que va a tener siempre la cotización, que es lo que en el fondo nosotros pagamos de manera mensual todos los meses. Y la básica es la que van pagando todas las empresas por igual. O sea, si yo soy una empresa agrícola, una panadería, un supermercado, retail, un colegio, una universidad, todos vamos a pagar lo mismo, 0,95 de la básica. ¿Y dónde viene la diferencia o lo que va a marcar qué empresa paga más o paga menos? Es en la famosa diferenciada, ¿ya? Ahora, la básica, cuando uno empieza a verla, todas las empresas pagan este porcentaje, 0,95, ¿ya? Del total de las remuneraciones imponibles. O sea, un trabajador cuando recibe su sueldo o su remuneración va a recibir ciertos descuentos. En el fondo los descuentos que son por los haberes legales. AFP, ISAPRE, FONASA, ¿ya? Cuando se hace el cálculo para este evento, para la cotización básica, la ley que dice, acá se va a calcular en base de toda la remuneración. O sea, si tenemos 100 trabajadores, se toma lo que reciben de sueldo los 100 trabajadores, ¿ya? Y se calcula un porcentaje. O sea, si por ejemplo los 100 trabajadores corresponden a 100 millones de pesos en sueldos, ¿ya? Se toma el sueldo imponible, en el fondo el sueldo que no tiene ningún descuento de nada. Y en base a eso se hace el respectivo cálculo, ¿ya? De lo que tenga que pagarse. Ahora, la diferenciada es aquí ya lo que empieza a ser un poco más peleagudo,
y hace la diferencia, ¿ya? Ahora, acá en la presentación, el 0,95 tiene un pequeño desglose, un 0,93. O sea, que se le corta una colita, le quitamos un porcentaje. Ya. Lo que tú vas a pagar de la básica, porque la cotización en el fondo se va a componer en la básica más la adicional o diferenciada, ya que es la suma de ambas, tú vas a pagar 0,95 igual, sí o sí. La diferencia está en esto de acá, el 0,93. Ya. El 0,93, ¿qué implica? Que eso es del 0,95 de la básica, 0,93 pasa directamente a la mutualidad. Y ese 0,02 es el que va a ser la diferencia, porque eso pasa a pago para la famosa, hay una ley, ya no me acuerdo precisamente el nombre de esta ley en este momento, que es la que paga las licencias médicas en el caso de un compadre, una madre o un tutor legal no pueda realizar trabajo para poder cuidar a un hijo, ¿ya? Por si acaso. Ese 0,02 pasa a ese fondo, ¿ya? O sea, uno va a seguir pagando esto, 0,95, pero a la mutualidad le llega esto. Ahora, la adicional o la diferenciada, ¿ya? Y que esta, chiquillo, es la que es la más, como la más compleja, ¿ya? Y es la que siempre genera, genera ruido en la empresa, ¿ya? Y hay que entender algo. La básica da lo mismo tu rubro, da lo mismo. La adicional diferenciada no. Y acá vamos a tener nosotros dos escenarios. Escenario 1, que la empresa es nueva. La empresa no tiene historial ni de nada, ¿ya? Por ejemplo, una empresa constructora. Pero resulta que esa empresa constructora tiene que cumplir con la ley, tiene que pagar, sí o sí. Entonces, ¿qué dice la ley? Perfecto, tú vas a pagar cotizaciones, pero tú no puedes pagar cero y tampoco puedes pagar en máximo. Por lo tanto, tú tienes que empezar a pagar bajo la figura de ego presunto. O sea, tú ya por pertenecer a una actividad económica, tienes que pagar un porcentaje, ¿ya? Minería, construcción, agricultura y pesca son los 4 grupos o los 4 actividades económicas que siempre van a pagar más alto, ¿ya? Porque en la práctica son una de las actividades económicas que implican riesgos más altos, ¿ya? Y que si ocurre un accidente, por lo general, la facilidad de que pueda ser fatal es bastante alta. Ahora, el riesgo efectivo, que es lo que a nosotros sí nos interesa. Con el riesgo presunto, nosotros no podemos hacer mucho, ¿ya? No podemos hacer mucho en el sentido de que si la empresa es minera. Yo no puedo cambiar eso, ¿ya? Porque eso viene tipificado, viene ya listo. Sin embargo, el riesgo efectivo es lo que yo sí puedo trabajar y debo trabajar. De ahí que hacemos nosotros prevención de riesgo. Ahora, el riesgo efectivo hay que entenderlo de una manera bien simple. Es la que mide o la que ve la salud de la empresa. Si la empresa tiene poco accidente, tiene mucho accidente, muchos muertos, pocos muertos, muchos días perdidos por licencias médicas de origen laboral, muchas licencias médicas, etc. Ve la salud. Por lo tanto, uno empieza a darse cuenta que entre más cercano al valor máximo que tenga esta empresa, quizás la salud no es muy buena. Y más cercano a cero, la salud es mejor, porque en el fondo ocurren menos eventos, menos cosas, ¿ya? Ahora, pregunta, chiquillos, hasta este punto de esto, ¿tienen alguna duda de esto en sí que les he explicado ahora? ¿Algo que no se entienda, chiquillos, por favor? ¿Rodrigo? No, ¿No? no, ¿Seguro? profesor, me quedó claro, sí, sí, está bien, sí, 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 ahí Ya, corroboré lo que había visto en el video, sí, ya. ahí lo puedo entender mejor, gracias. Sí. Mira, chiquillos, sí. Lo que pasa es que aquí hay que entender algo. Esto es a mí que me interesa la ley, que conozcamos las estructuras principales, que son las prestaciones, ¿ya? Los tipos de accidentes, que son los dos puntos bien críticos y bien importantes. El punto que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la ley es bastante extensa, ¿ya? Y hay ciertos mecanismos que nosotros vamos a entender cómo funcionan, ¿ya? Por lo tanto, igual les pido que revisen la presentación, ¿ya? Que revisen la misma ley que les subí, ya que es la última versión actualizada, y también revisen los videos, ¿ya? Ahora,
les voy a compartir otra cosa de la misma presentación para que sigamos viendo algo un poco más que me interesa a mí también. Acá nosotros también tenemos que darnos cuenta de la cobertura, o quién tiene derecho a la cobertura. Los trabajadores dependientes, sí, pues si tú estás con contrato, tú estás obligado, el empleador está obligado a hacer el pago del seguro. Muchas veces la gente se pregunta cómo se paga esto. Se paga exactamente igual como tú pagas Previo Red, ¿ya? Incluso es más, en un supermercado X, donde hay como un tótem para poder pagar las cuentas, tú también puedes pagar la cotización ahí del seguro, ¿ya? Se puede hacer esto. Ahora, hay un detalle. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un margen, un rango, de 0 a 6,8. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo ver algo, que me puedo mantener un valor, puedo subir o puedo bajar, ¿ya? Y eso es el famoso recálculo de la cotización adicional diferenciada, ¿ya? Y eso les voy a enviar un documento que les explica más o menos cómo funciona y cómo se hace eso, porque me interesa que lo entiendan, ¿ya? Porque en la práctica esto se puede hacer directamente con un archivo Excel. Ahora, ¿quién vamos a tener cobertura? Los trabajadores independientes, los que boletean. Ellos van a tener que igual pagar su seguro, ¿ya? Y los dirigentes sindicales cuando están haciendo una actividad de sindicato. Ahora, si tenemos un trabajador, por ejemplo, que está haciendo o que es mandado a un curso de capacitación, ya, él también va a tener cobertura del seguro. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Tenemos una empresa minera y resulta de que queremos contratar un chofer nuevo para un camión. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enviarlo a hacer un curso de capacitación para que pueda obtener su licencia. O sea, desde que él sale del trabajo, va a la escuela de conductores y de la escuela de conductores directamente a su casa y él sufre un accidente, un percance, ya tiene cobertura en la ley de accidente del trabajo en enfermedades profesionales. Ahora, siempre tienes cobertura desde el primer día de trabajo y si no has firmado el contrato de trabajo, tiene igual cobertura, ¿ya? La tienes, porque la ley entiende de que tú no estás ahí porque tú quieres estar, tú estás ahí porque estás trabajando, ¿ya? Eso lo entiende. En ese caso puntual, ahora, un poquito más, ya la próxima semana, vamos a ver bien cómo se hace la tramitación de un accidente, ¿ya? Y cuáles son los elementos principales para que sí se accidente. Porque nos puede pasar, por ejemplo, que un trabajador accidente a un compañero o un trabajador inventa un accidente. ¿Ya? Y eso también va a tener distintas figuras legales incluso. Ahora, cuando empezamos a ver el concepto de accidente, la ley nos va a plantear siempre accidente del trabajo, accidente de trayecto y las enfermedades profesionales. O sea, un grupo de accidentes y un grupo de enfermedades. Sin embargo, los accidentes ya acá nos empieza a quedar como hay que empezar como a ramificar esto, que el accidente del trabajo va a ser accidente fatal, accidente grave, y lo que no corresponda a fatal o grave, también se considera accidente de trayecto. El accidente de trayecto va a ser entre la casa-habitación ida y vuelta, y también en el caso de que una persona vaya o tenga un segundo trabajo. O sea, yo por ejemplo, el caso de muchos profesores tienen trabajo en 2 colegios, media jornada en uno, media jornada en otro. Y si uno va de un colegio A a un colegio B, en este caso el profesor, y se accidenta, eso corre como un accidente del trabajo. ¿Y cuál cobertura del seguro va a funcionar? A donde tú te diriges, a la empresa B, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, chiquillos, porque ya esto está bien tipificado. En un periodo, en un año, salieron más o menos entre 2 y 3 resoluciones que retipificaban el concepto de accidente de trabajo, perdón. Y el accidente de trayecto también sufrió una aclaración, porque antiguamente era bien complicado, porque muchos decían, no, es que trayecto es esto, no, es que puede ser esto, no, no es esto. Y todos tenían distintas visiones de lo que era un accidente de trayecto. Pero más adelante vamos a ver realmente lo que la ley ahora considera como un accidente de trayecto. En la práctica, un accidente de trabajo es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca la incapacidad o la muerte.
Independiente si el trabajo, el accidente de trabajo es una relación directa o indirecta, si es a causa o con ocasión, se considera accidente de trabajo igual, ¿ya? Cuando uno le toca rellenar un documento, que es la famosa DIAT, que es la Declaración Individual de Accidente del Trabajo, que es un documento legal en el cual uno tiene que entregarlo en el caso de un accidente para que el trabajador pueda recibir las distintas prestaciones, no te pregunta si el accidente es relación directa o indirecta, ¿ya? Lo que sí te va a preguntar es qué estaba haciendo el trabajador en el momento del accidente, para que también entendamos un poco eso, que no es tan tácita a veces la pregunta. Ahora, en la práctica vamos a tener siempre que entender esto, que el accidente de trabajo se ha desarrollado en la actividad laboral, o sea, durante el trabajo. Por lo tanto, nosotros más adelante vamos a darnos cuenta de que hay un elemento básico que es el que figura o el que demuestra cuál es tu actividad laboral. Y en este caso, el famoso contrato de trabajo. Por eso es importante siempre que el trabajador tenga el contrato, etc. Chiquillos, les vuelvo a preguntar, en este punto, ¿tienen alguna duda o consulta de lo que hemos visto o del video que subí ayer? Anaí, Natalia, Daniela, Consuelo, Tania, No, Rodrigo. profe, está todo claro. ¿Están seguros? Sí. Ya, Sí, profesor. ya. Es que yo no sé si o ustedes tienen todo claro o yo soy muy buen profe. Es una pregunta que a veces me queda. Ya. Chiquillos, voy a seguir compartiendo entonces la pantalla. Ahora, hay que entender algo, que causa con ocasión, y esto hay que tenerlo bien diferenciado. Cuando uno habla de a causa y con ocasión, hay que establecer que el accidente del trabajo puede originarse por dos elementos distintos. Entonces, cuando es a causa, es cuando tú te accidentas realizando directamente tu trabajo. O sea, como el caso que muestra la diapositiva, si un auxiliar se accidenta limpiando, un auxiliar de aseo se accidenta limpiando, en la práctica eso se considera un accidente de trabajo, pero a causa, porque se accidentó haciendo su trabajo. Ahora, acá tenemos un ejemplo con ocasión, que es bien sencillo. Si yo, por ejemplo, en mi jornada de trabajo me hago un café y me quemo, o un té y me quemo, eso se considera como un accidente de trabajo con ocasión, porque el empleador no puede negar que tú satisfagas una necesidad básica, como por ejemplo es comer. Eso, téngalo bien claro. Por eso siempre es en la empresa uno que hace, define un lugar para que el trabajador ahí coma algo, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, la presencia de algún agente químico, como ya sea un polvo, un gas, hay que tener bien claro que lo ideal es que las personas no coman en el lugar de trabajo, para evitar activar una vía de ingreso que es la vía de tipo digestiva y respiratoria, de ingreso hacia el cuerpo. Pero también tenemos otro ejemplo de accidente con ocasión, que podría ser así. Imaginémonos que yo tengo que ir a una bodega, ¿ya? Y en el transcurso del camino a la bodega, un trabajador está haciendo una labor con un esmeril angular y está cortando, y en ese corte viene y me coloca o me llega a mí una esquila en mi ojo, produciéndome un pequeño accidente. Si se dan cuenta, yo estaba desplazándome cuando voy a otro lugar u otra área. No me estoy accidentando haciendo mi trabajo. Por lo tanto, también se puede tipificar eso como un accidente de tipo o con ocasión, ¿ya? Ahora, esto, chiquillo, siempre hay que tenerlo bien claro. Vamos a partir primero qué es o qué debe hacerse para que no haya un accidente, una excepción, que son los causados por el trabajador y por motivo mayor o fuerza extraña, que así lo tipifica la ley. ¿Ya? Los causados por el trabajador, si yo mismo vengo, adultero, por ejemplo, un pasamano, y cuando voy caminando me apoyo y paso en banda y me caigo, yo alteré un mecanismo. Por lo tanto, no es accidente del trabajo. Ahora, si yo, por ejemplo, altero una baranda y un trabajador se accidenta, ese trabajador pasa a tener un accidente de trabajo, ¿ya? Pero el trabajador que cometió esa irregularidad puede ser perfectamente despedido, ¿ya? Porque tú no puedes en el fondo generar una condición
para que otro trabajador se accidente. ¿Ya? O sea, eso de frente a una causa de despido directa. Ahora, fuerza mayor o extraña. Ya. Y acá hay que tener eso bien clarito. De un empleador, de un dueño de una empresa, no depende, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, un sismo, entre otras cosas. ¿Ya? Por lo tanto, si un trabajador se accidenta producto de un terremoto o un tsunami, en la práctica o técnicamente no se considera accidente de trabajo. Pero siempre hay un pero. Quizás el empleador de él no depende, por ejemplo, que haya un tsunami. Sin embargo, ¿qué debe hacer el empleador? En estos casos, por ejemplo, debe entregar o debe mantener ciertas condiciones de seguridad. Por ejemplo, el empleador no puede evitar que ocurra un sismo, pero sin embargo puede garantizar los medios o que las vías de evacuación estén disponibles, ¿ya? Para que el trabajador pueda hacer una evacuación libre y despejada hacia una zona de seguridad o una zona donde el riesgo y las consecuencias pueda causar el menor daño para él. ¿Ya? Por eso hay que tener siempre esa excepción. Ahora, lo importante es siempre el contrato de trabajo, siempre, ¿ya? Porque el contrato de trabajo en el fondo es un vínculo, una relación que establece un vínculo entre un empleador y un empleado. Y establece varias cositas, y las cosas importantes que establece siempre es la actividad que tú vas a realizar, el lugar donde tú vas a trabajar y el lugar tuyo como domicilio, y el horario, ¿ya? Recuerden que yo puedo trabajar máximo 45 horas a la semana. Si soy empleado público, puedo trabajar máximo 44, que en ese caso es mi realidad, ¿ya? Pero yo puedo trabajar más horas a la semana, sí, lo puedo hacer. Pero eso se tiene que entender como un pacto de horas extras, ¿ya? Que puede ser por un periodo específico y no puede superar las tantas horas a la semana, ¿ya? El tema más de contrato de trabajo, esto va a corresponder, lo vamos a ver más en detalle en la unidad 3 por si acaso, ¿ya? Para que no se pongan tan nerviosos. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir pantalla y quiero ver si tienen preguntas, ¿ya? Por favor. La idea mía de esta dinámica nueva que vamos a establecer, de subir una clase y esta clase de grupal, es no solamente que yo hable, sino que ustedes también me hagan preguntas, chiquillos. Por favor. Profesor, una consulta. Sí, dígame, Rodrigo. En base a las excepciones que usted establecía ¿Mm? como no cubiertas por en el caso de un accidente del trabajo, ¿cómo es la Sí, atención ahí de salud, por ejemplo? ¿Ya no cubriría las mutualidades, no correría eso al no mira, estar tipificado? lo que pasa es que, a ver, mira, en la práctica se va a atender al trabajador igual, Ya. se le va a atender igual y la prestación médica va a funcionar igual, ¿ya? Si lo que tenemos que entender nosotros es que bajo esa figura de la fuerza mayor o extraña, de manera indirecta obliga al empleador a mantener ciertas condiciones mínimas de seguridad. Vías Ya. despejadas, por ejemplo, que las vías de evacuación estén señalizadas, si tenemos puerta, que ésta se abra en el sentido de evacuación, ¿ya? En el sentido donde las personas se van a dirigir. Si tenemos señalética, que ésta esté, por ejemplo, en idioma español, y si tenemos personal o gente que trabaja en la empresa de otra nacionalidad o que hable otro idioma, también en ese idioma. O sea, Ya, nos ok. está obligando de una forma u otra a tener nosotros también contemplado un plan de emergencia, que es un tópico que tenemos que desarrollar más adelante. Ya, de hecho, en otro curso, si Ya, mal no me equivoco. ¿Ya? Pero eso más o menos como la ley ya empieza a tipificar o a mostrar ciertas cosas, desde cómo se financia, la figura de la mutualidad, la figura de las prestaciones, y luego, cuando habla del accidente y la enfermedad, el accidente es esto, por lo tanto, para que ese accidente tiene que cumplir con estas condiciones, y así sucesivamente. Por eso es importante, chiquillos, que empiecen también a revisar la ley. ¿Ya? O sea, si se la subí, es por algo. ok. Chiquillos, si no hay más dudas y consultas, lo dejamos hasta acá. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.